Bueno, el señor César Acuña dijo anoche en el programa con Enrique Castillo, Agenda Política, que se debe controlar el precio de los alimentos y el dólar. Pero hoy en uno de los recorridos que hizo, creo que en uno de los mercados, parece que retrocedió. No le gustó tanto porque, claro, recibió críticas de todos críticas, lados, ¿no es cierto? Y todo el mundo comenzó a recordar precisamente el primer gobierno de Alan García. Entonces, vamos a escuchar primero qué fue lo que dijo el señor Acuña aquí en Canal N. El primer gobierno de Alan García. Tiene que haber un alto regulador. ¿Del tipo de cambio? Tipo de cambio, claro. Mira, y va a depender mucho cómo es que el tipo de cambio varía en función de las exportaciones. Mira, ¿por qué el tipo de cambio estamos como está? Mira, el gran error de tener casi un solo mercado. ¿Por qué estamos como estamos? Porque nos hemos acostumbrado a exportar solamente a la China, y ahorita tenemos que buscar más mercados. ¿Usted cree que el BCR debería controlar el tipo de cambio para que no... Constitucionalmente es el BCR y bueno, hay que seguir con eso, ¿no? Pero debería controlar el tipo de cambio. Pero claro que sí. ¿Debería controlarse algunos precios de productos como alimentos, combustibles, tarifas de servicios públicos, pensiones escolares? ¿Debe haber control de precios? Tenemos que nosotros controlar de tal manera que el beneficiado, que es el pueblo, no se agobie día a día sabiendo que hoy día es un precio, menos otro precio, y por lo tanto ahí está el Estado peruano, pues, ¿no? un tanto regulador, ¿no? O sea, un tanto regulador. ¿Ah? Bueno, sería bueno proponer también que se regule el precio de las pensiones estudiantiles en la Universidad César Vallejo, ¿no? Porque ahora ponemos a 10 soles, ¿no? Pues para que el pueblo pueda beneficiarse. Los padres de familia estarían contentos, seguro. Las utilidades de los dueños. Sería estupendo, ¿no? Y regulemos los 88 millones de utilidades que cobra, que le ceden sus socios, entonces también le ponemos 8 soles. Pero lo que es impresionante que es cuando un candidato a la presidencia no sepa que las tarifas públicas ya están reguladas. Ya existe el SUNAS que regula la tarifa de agua, o Sinermin que lo que es las tarifas de luz, el tipo de cambio, inclusive el tipo de cambio, no es un tipo de cambio libre el que tenemos en el Perú. Flotación sucia. Es lo que se llama la flotación sucia. Sí. Entonces, si un candidato presidencial no sabe. Pero y encima quiere controlar los precios de los alimentos. Eso de ahí, desde la época del Imperio Romano, ya se sabe lo que ocurre. Trataban de combatir la inflación con ese tipo de medidas y lo que produce es escasez. Y hace quebrar al agricultor y por lo tanto ya no hay más inflación. Ya no hay alimentos para nadie, tenemos que importar hasta arroz, huevos. Antes en el Perú se creía que se podía cambiar por los decretos. Claro, ustedes solamente se acuerdan el primer gobierno aprista, ¿no? O sea, y el gobierno de Velasco no controlaba precios. Es inolvidable. El gobierno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has olvidado del gobierno de Velasco? No me he olvidado. Esa fue una dictadura, me permito recordar que las dictaduras no hay que olvidarlas. Y el primer gobierno de Belaúnde no controlaba el precio del pan, de la gasolina. ¿Acaso Belaúnde no tuvo una crisis en el primer gobierno, además, una crisis política porque devaluó el sol? Así ya, pues entonces, el primer gobierno aprista, en realidad, en esa época, todo el mundo creía que se podía decretar los precios por decreto. La verdad, el precio del pan, el precio de la carne. Y claro, venía la especulación, venía el acaparamiento, se modificó el Código Penal N veces para meter el tema del delito de acaparamiento, etcétera. Bueno, era una tendencia. Eso cambia a partir de los 90. Y a partir de los 90 se deja flotar y entonces la economía funciona en ese esquema. Entonces, claro, primer gobierno aprista, como si no hubiese habido un segundo gobierno aprista, que es mucho más reciente y que debería estar mucho más en el recuerdo de la gente que siempre le gusta recordar solamente el pasado del APRA. Pero Acuña habló sobre eso, pues, no habló sobre el segundo exitoso. Por eso, a él le estoy respondiendo, Pero la verdad es que todavía existen precios controlados en la economía, como la sola existencia del sueldo mínimo es un precio controlado, es el precio del trabajo. O sea, sí hay todavía, pero eso de aumentar la regulación es un tema que no funciona en el Si supuestamente esto ya está regulado, un poquito, así como ha dicho el propio señor Acuña en el programa anoche en Canal N, vamos a ver qué es lo que dijo ahora, luego que por supuesto comenzaron a criticarlo duramente. Escuchemos. Yo he dicho, revisen bien la grabación. Y he dicho que en el gobierno de Alianza para el Progreso vamos a defender los derechos del consumidor. Y quien consume es el pueblo, por lo tanto, hay organismos reguladores que tienen que encargarse de controlar todo lo que significa el consumidor. ¿No se va a controlar los precios entonces? Han entendido mal. ¿No se va a controlar los precios entonces? No, he dicho que el gobierno de César Acuña se va a defender al consumidor
Y al hablar de consumidor le estoy diciendo al pueblo. Bueno, lamentablemente saben que con esto de repente... A ver. Ahora, a mí me resulta clarísimo la razón por la cual no fue el evento de hoy día. Fabre vio la entrevista anoche en televisión y le dijo: tú no vayas mañana a Proética porque tú no estás en posición de poder aguantar a un panel que haciéndote preguntas, ¿no? Y prefirió no ir porque además es el estilo de Fabre. Fabre también, cuando Humala era candidato, yo estaba en los debates presidenciales y los candidatos le preguntaban a Humala, porque se le perdía pregunta entre ellos, y Humala no les contestaba y contestaba un rollo preestablecido por indicación de Fabre. Y claro, con la entrevista que dio ayer, obviamente verlo a Acuña enfrentado a un panel de preguntas iba a ser desastroso. Da la impresión de que es un tema que no domina y que respondió, digamos, lo que le pareció sensato en ese momento, y ahora le han dicho tírate para atrás y trata de decir que no dijo lo que dijo, como hace el 99% de los políticos, y a todos les resulta meridianamente claro que en verdad sí lo dijo. Claro. Y eso pero ha demostrado ser bien humilde, ¿no? Porque dice, ustedes no han entendido. Él es el que ha explicado de una manera tan complicada que todos los demás somos unos idiotas que no entendimos nada. Lo mismo con el tema del video de Plata como cancha. No, ese video está editado. Era Plata como cancha para obras. Fuera de acá. Lo que pasa es que este señor sabe perfectamente que tiene limitaciones de carácter conceptual y de carácter en su léxico. Y yo te aseguro que no solamente le dijeron no vayas para que no te sometas a un panel, sino que incluso mejor ni lea, porque a la hora de ponerte a leer, tampoco puede. O sea, tampoco puede. Pero eso no se sostiene en el tiempo, 2 meses y medio más de campaña, más... Y entonces yo creo que afloran justamente las enormes limitaciones que tiene, que él cree que se pueden suplir con dinero a borbotones, ¿no? O sea, que puede reventar así de plata. Y desafortunadamente hay momentos en que uno cree que sí, que con la plata baila el mono, que billetera mata galán, y que entonces ahí tienes una cantidad de políticos que se han subido al carro. Se ha comprado hasta un rector, no quiero mencionar nombres, ¿no? Pero se ha comprado un rector, que es una persona que es conocida y todo, pum, lo ha puesto rector. Y a otra persona, que también es una distinguida dama, la ha puesto de gerente general. Eso es por plata, obviamente. ¿Y ustedes tienen la impresión de que le ocurre lo que han comentado algunas personas que han observado las encuestas, que está gozando de un efecto teflón, Acuña, por el momento actual por lo menos? No, lo que pasa es que fue el único candidato prácticamente que tenía una pauta publicitaria fuertísima al aire. Sí. Entonces, cualquier cosa que tú le digas en la noche a un programa periodístico o alguna acusación, se diluye con los 30 spots al día siguiente, donde sale él en su mejor ángulo con una música... Yo no veo esos spots. Bueno, pero estuvieron al aire meses, ¿no? Antes incluso que empezara oficialmente la campaña. Y ahí fue donde empezó a subir. Ya no veo sus spots, los carteles ya los cambió y ahora sí sale él, ¿no? Presidente y no sé qué eslogan. Y lo veo, claro, obviamente más en entrevistas, para que me imagino la gente también sepa por lo menos cómo habla, porque no lo veía mucho. Ya no va a salir mucha más entrevistas. Pero la inundación publicitaria no combate el descrédito, digamos, si no, la campaña de Fredemo habría sido un éxito en 90. ¿No? Sin embargo, todo lo que es efecto teflón no se puede medir de una semana a otra. No, por eso decía, digamos, ¿no? El mes que ha pasado. Y lo que dice Carlos tiene razón en el sentido de que él lo que ha tenido es un salto de conocimiento, o sea, pasó a ser desconocido en Lima a ser conocido en Lima, y eso le da un espacio de crecimiento, que es consecuencia de la campaña. O sea, esa campaña de la raza distinta, etcétera, ha sido sola en meses, y es una campaña presidencial, y los paneles que decía la educación es primero y se ponía de presidente, o otros que ponía felices fiestas, lo que fuera, todos eran campaña presidencial, y solo, sin que el Jurado Nacional de Elecciones diga ni pío. Y ningún otro candidato hacía publicidad. Y los demás candidatos, obviamente, recibiendo todo tipo de oficios de la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, impidiendo que puedan hacer publicidad. Y ellos felices, soltando. A lo mejor porque el Jurado Nacional de Elecciones los deja que hierren porque sabe que el otro paga la multa. Pero ¿qué le importa? Eso va a pagar una multa y toda la plata que tiene. Y el jurado dice, déjalo que hierre para hacer dinero propio. Espero que esa no sea la situación, porque deberían haberle aplicado una sanción muy severa a quien estaba corriendo en contra de la ley en una campaña en solitario. Muy bien, antes de...